Hola, estamos aquí con Pablo Iglesias. Pablo es, bueno, en primer lugar, compañero mío en Luquia, CISO de Luquia, ¿no? Responsable de seguridad de Luquia, pero bueno, tiene una larga trayectoria en el ámbito de la seguridad y bueno, nos va a acompañar muy brevemente. Tampoco queremos molestarlo ni hacer algo demasiado tenso y extenso para contarnos un poco sobre la seguridad en la inteligencia artificial, riesgos, problemas, qué cosas hay que tener en cuenta, etcétera. Pablo es ingeniero de informática por la Universidad de Coruña, máster también en ingeniería telemática por la misma universidad, máster de ciberseguridad y privacidad por la UOC y para acabar, nada menos, posgrado en seguridad y privacidad por la UPM. En el ámbito profesional también ha pasado por muchos sitios, con muchas responsabilidades. Es una persona con mucha experiencia también profesional, no solo en el ámbito de seguridad, últimamente más en el ámbito de seguridad y siempre acompañado el ámbito de seguridad, pero por otros más ámbitos, ¿no? Fue director de redes y sistemas del grupo Fadesa, consultor senior en Indra, CIO y CISO en Health and Code, consultor senior GRC en Telefónica Tech y ahora es, bueno, CISO, Security Office, responsable de seguridad en Luquia, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo le quería dar la bienvenida a Pablo a la entrevista y, bueno, y Eh, a ver qué nos cuenta. Muchas gracias por la presentación y es todo un reto estar delante de ti hablando de inteligencia artificial. Es decir, que en toda esta formación y experiencia que has citado, poco, muy poco he visto, me han explicado sobre seguridad en inteligencia artificial. En nuestra profesión, como sabes, tenemos que estarnos formando continuamente y lo que he ido aprendiendo y conociendo de inteligencia artificial pues ha sido en las últimas etapas profesionales y por autoformación. Es cierto que tengo un proyecto personal sobre inteligencia artificial, donde también aplicamos mecanismos de seguridad, pero bueno, es la inteligencia artificial, si me permites, que no está de moda, ¿no? Yo trabajo con inteligencia artificial simbólica, de la basada en reglas y temas expertos, y tiene otro tipo de ventajas y otro tipo de desventajas con respecto a la que está en boga ahora, que son el Machine Learning, los LLM, el Deep Learning, etcétera, etcétera. Bueno, sé que además en la universidad, si no me equivoco y de lo que hemos hablado, también trabajaste en temas de inteligencia artificial, algo, o conociste algo, ya Sí, simbólica o... eh, ahora mismo tenemos un proyecto, bueno, a nivel personal, con unos excompañeros, que sí que estamos trabajando en un CDSS, que es un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas. Son sistemas antiguos o bastante antiguos, como ya sabrás, que no es nada nuevo, pero que tuvieron bastantes problemas en su implantación porque requería de expertos, bueno, no tuvieron demasiado éxito. Y nosotros estamos retomando ahora, aprovechándonos de avances tecnológicos y de poder contar con esos expertos médicos, que es complicado, bueno, pues para desarrollar un nuevo sistema disruptivo. Y además nos aprovechamos también en algunas capas del sistema de los LLMs, por ejemplo. Es decir, que el médico pueda dictarle al ordenador y que el ordenador de ese dictado o de ese texto no estructurado sea capaz de detectar cuáles son las variables o las reglas o los síntomas importantes del paciente, los coloque dentro de las reglas de decisión de la inteligencia simbólica, de la inteligencia artificial simbólica y de los atributos, y ahí el motor de inferencia sea capaz pues de sacar unas ciertas recomendaciones para el manejo del paciente. Y además estamos usando los LLMs para la respuesta. El médico responderá a esas recomendaciones y pretendemos que un LLM también aprenda, ¿no? Aprenda de eso que responde el médico. Si asume o acepta esa recomendación que le da el motor de inferencias o propone otra solución. Bueno, pues en todo caso tienes bastante conocimiento, más del que tiene mucha gente que está en la inteligencia artificial. ¿Eh? Bueno, esto es una pequeña broma. Entonces, si te parece, empezamos con un poco las preguntas. Como digo, no va a ser muy largo el tema, porque, bueno, esto daría para, tú lo sabes mejor que yo, daría para capítulos y capítulos, un curso avanzado, porque hay muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en los tres puntos que yo creo, o en mi opinión, y bueno, que son importantes hoy en día. Como digo, en primer lugar, pues hay un desarrollo y bueno, un desarrollo de la IA que hace que ya se haya convertido, le guste a las empresas o no, en algo, no digo commodity, pero algo que usa la gente habitualmente, y ya no digo la gente joven. Y claro, esto nos enfrenta con riesgos. Y entonces, mi primera pregunta es, en tu opinión, ¿cuáles son esos riesgos de uso de los modelos de IA actuales?
tanto para un uso personal como para un uso profesional y también con el riesgo que pueda tener el uso mezclado, es decir, uso profesional, pero de algo personal y viceversa. Eh, bueno, me refiero a muchos temas, pero sesgo, confidencialidad, propiedad intelectual y todos los que se te ocurran, vamos. ¿Cómo debemos enfrentarnos nosotros? Yo, por ejemplo, uso ChatGPT, uso Copilot, uso Gemini, uso tal. Mm, lo uso con un sentido un poco, quizá alegre del tema. Entonces, Me eh, no- gusta. entonces, cuéntanos, ¿qué te parece a ti todo esto y qué problemas le ves? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Y cuidado. Yo haría una cierta diferenciación y voy a poner dos riesgos fundamentales. Luego entraremos en detalle en algunos de los que comentabas. Desde el punto de vista para mí del usuario, de mi persona como usuario, es la falta de formación y conocimiento de lo que es un sistema de inteligencia artificial y de las consecuencias que puede tener usarlo, ¿no? Y de la información que yo le puedo estar dando a este sistema. ¿Dónde está ese sistema? ¿Quién lo opera? ¿Dónde acaban esos datos? ¿Qué garantías tengo? Y un poco el conocimiento de hasta dónde puede llegar el sistema, qué tipo de información me va a dar y cuán veraz es esa información o cuán cierta es esa información. Y desde el punto de vista de las empresas, yo creo que uno de los principales riesgos es precisamente que no se hace una evaluación de riesgos, ¿no? Que no tenemos, no hay un plan. Lo primero que hay que hacer para implantar la IA o cualquier tecnología es tener un plan, tener casos de uso, es decir, para qué la vamos a usar, definir una estrategia, tu plan, ver si estás preparado, si tu equipo tiene la formación, tu empresa tiene la formación y la madurez suficiente para incorporar esa tecnología. Porque, y eso me parece muy importante, nosotros, tú y yo y otros muchos, somos ingenieros, somos tecnólogos y nos contratan para resolver problemas. ¿Vale? Hay un problema y nosotros buscamos una solución a un problema y para eso usamos herramientas. No lo hacemos al revés, es decir, no cogemos una herramienta y buscamos problemas para usar esa herramienta. Y a veces un poco es lo que está pasando con tecnologías disruptivas, como puede ser la inteligencia artificial o como fue la nube en su momento, que si ibas a una reunión y decías que no estabas en la nube, como es como que te miraban mal y ya no te dejaban entrar, ¿no? Pues yo creo que son esos dos riesgos principales. Y entrando en riesgos específicos, que aquí también nos puedes echar una mano tú como experto en inteligencia artificial, y basándome en mi trabajo en el campo de la medicina, yo creo que uno de los principales riesgos que tiene es la explicabilidad, la falta de explicabilidad de los modelos y la transparencia, ¿no? Los modelos al final son tremendamente complejos, muchos funcionan como caja negra y no sabemos o no podemos explicar por qué toma las decisiones que toma. Para mí este es uno de los más importantes, sobre todo en campos críticos, como el de la medicina. Otro riesgo, por ejemplo, pues desinformación. Lo que ahora vimos casi todos los sitios que se ha puesto de moda la palabra alucinación, ¿no? Te da respuestas que no están justificadas, combina realidad y ficción a veces en las respuestas que te da, presenta datos erróneos o irrelevantes o que no tienen sentido para lo que tú le estás preguntando. Lo veremos también a continuación, o lo contaré también a continuación, lo que tú comentabas también antes, el tema de los sesgos o distorsiones. Entonces, estas alucinaciones son peligrosas y deberíamos, para usarla ya desde mi punto de vista, tener bastante conocimiento sobre lo que le estamos preguntando, ¿no? Para saber si eso que nos está dando tiene sentido o no tiene sentido. Y yo creo que, y ahí hablando, abundando en las alucinaciones, pero no te voy a cortar y tampoco voy a ¿No? desarrollar mucho Pero esto, pero efectivamente, en mi opinión también, el problema de las alucinaciones es que te contestan algo que tiene apariencia de verdad y es falso. Porque si contestaran algo está muy bien. totalmente absurdo, pues dices, esto no tiene sentido. Pero son cosas que ellos son capaces de, bueno, porque al final un LLM está hecho para responder, yo siempre lo repito, un LLM no está para contestar, está para responder semántica y sintácticamente correctamente. Punto. El contenido es algo que se le ha puesto por encima a base de entrenamiento, pero no es la función principal o no es la función origen, ¿no? Pues le ha puesto razonamiento o pseudo razonamiento, etcétera. Entonces sí, estoy muy contigo en ese tema y sobre todo yo veo temas de gente que resume estudios científicos, que hace revisiones sistemáticas. El otro día vi un post de tíos que había salido un paper de revisiones sistemáticas que llevan 10 y 12 años de preguntas de investigación de temas determinados. Y yo decía, pero ¿cómo sabes que el siguiente que genere lo va a generar bien? O te va a decir una cosa que no tenga ni pie ni cabeza. Por mucho que lo haya hecho en 12, no lo sabemos. Es que esto es precisamente
estadísticamente probable que lo haga. Es decir, sin más, no es algo como los simbólicos o los basados en reglas que dices que son así, siempre lo va a hacer más o menos así. No va a contestar una cosa que no esté en su, en su ser, vamos. No, y aparte te dice, te explica qué variables ha usado y Correcto. qué reglas en ese motor de inferencia se han activado para sacar esa conclusión. Es decir, puede hacer un rastreo de la respuesta hasta el principio. Y una de las Y, cosas que dices ahí muy interesante, que veremos ahora los sesgos, lo que tú decías, me llama mucho la atención y yo a veces lo hago y lo uso, es el sesgo de confirmación, ¿no? Que siempre intenta ser complaciente, tiende a darte la razón siempre. Incluso a veces cuando no te la da, si tú le sigues insistiendo al motor, acaba como dándote la razón, aunque realmente no la tengas, ¿no? Tiene ese sesgo que a mí es uno de los que más me llama la atención. Muchos están motivados por una mala representación de los datos, ¿no? Sesgos del algoritmo, de medición o de exclusión. Si se excluye, por ejemplo, en medicina pasa mucho. Aquí en Europa, por ejemplo, cuando entrenamos sistemas, usamos fundamentalmente personas de etnia caucásica, porque somos caucásicos en Europa. No hay africanos, no hay... Entonces, y esos tienen otras patologías, otras variantes diferentes, incluso en su genética que tienen otra predisposición a responder a diferentes enfermedades de forma diferente. Bueno, pues eso es un sesgo muy típico, ¿no? Que tú para entrar a tu sistema usas personas caucásicas y cuando te va a tu consulta una persona que no es caucásica, tu sistema no está entrenado, lo suficientemente bien entrenado, porque no tiene los datos adecuados. O sea, oye, todos estos sesgos, que ya lo sigo, es esto, ¿no? Es por una mala elección quizá de los datos, ¿no? No tienes otra opinión o no, pero este sesgo de confirmación me llama mucho la atención y es muy gracioso. Muy gracioso en el sentido de que intenta darte, ser súper amable y acabar dándote la razón, ¿no? que lo hace. Si te parece, continuamos con la siguiente pregunta. Eh, la segunda pregunta es más, tiene que ver más con los propios modelos. ¿Vale? Efectivamente, nosotros tenemos los riesgos que has dicho tú y todos los problemas, problemática que tienes al enfrentarte al usar un modelo, a modo chat o un vídeo o lo que sea, ¿no? Pero ahí el segundo problema que yo veo es el propio modelo. ¿Vale? Nos enfrentamos a un modelo, a modelos que están desarrollados con una algorítmica concreta, con unas formas concretas, que no son softwares al uso, vamos a decirlo así, que no tienen unas reglas, con no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo para estos modelos o los nuevos riesgos de hacking, de temas de vulnerabilidades de seguridad? ¿Y qué medidas deberían tomarse, si es que las hay o se conocen o las que se puedan, para evitar esos riesgos o al menos minimizarlos cuando desarrollamos los modelos? Y dicho esto, si algún modelo de los que existen ahora mismo está teniendo en cuenta esto y lo aplica, y otros no, o si todos no lo aplican, o si todos lo aplican, o si todos ya toman estas medidas. Vale. Os voy a dar, te voy a dar, seguro que ya las conoces, en principio tres referencias, ¿no? De tres estamentos, entidades, organizaciones, asociaciones que se dedican a estas cosas. Uno es ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, que está sacando continuamente informes, manuales, documentación sobre ciberseguridad y riesgos de la inteligencia artificial. Otro es Mitre. Mitre es uno bueno, de las páginas que usamos toda la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad, que describe ahí tácticas, técnicas y procedimientos que usan los malos, ¿no? Los ciberdelincuentes, para atacar sistemas, para que conozcas cómo actúan. Bueno, pues Mitre ha sacado lo que se llama Mitre Atlas, ¿no? Mitre Atlas es una especificación, hablando en lenguaje objetual, es una base de conocimientos global y dinámica que recopila tácticas, técnicas basadas en estudios sobre ataques reales a modelos de inteligencia artificial. Yo recomiendo que lo leáis, le echéis un vistazo a Mitre Atlas, ¿no? Y tiene, pues eso, 14 tácticas y 56 técnicas, ¿vale? Que usan los delincuentes. Y otra es OWASP. OWASP también lo conoceréis por este OWASP Top 10, las 10 vulnerabilidades más habituales en páginas web. Pues OWASP sacó también su Top 10 en inteligencia artificial, ¿no? Se llama OWASP AI. ¿Y cuáles son las 10? Las voy a decir rápidamente por el tiempo que tenemos. Una, la primera dice es la inyección de prompts, ¿no? ¿Qué es la inyección de prompts? O los ataques adversariales, por así decirlos. Pues es manipular el modelo, ¿no? Intentar hacerle entradas al modelo especialmente diseñadas para conseguir accesos no autorizados, para que filtre información, para que cuente cosas que no está programado para contar, ¿no? Otra es el manejo inseguro de salidas. Es otro de los riesgos bueno, todas las vulnerabilidades que detalla WASP. El no validar ni filtrar las salidas del modelo. No puede pasar que saque información pues que no debería sacarla. Incluso haciéndole preguntas
tú puedes llegar a lo mejor a descubrir si una persona en concreto está dentro de unos datos de entrenamiento con los que sea, por ejemplo, medicina. Empieza a poner síntomas de una persona en concreto y te va diciendo sí, 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 y puedes llegar a saber si esa persona se ha usado para entrenar el modelo, ¿no? Envenenamiento de datos, esto ya lo hemos hablado, pues es eso, manipular los datos de entrada con los que se entrenan los modelos. Denegación del servicio de modelo. Bueno, pues es igual que una denegación de servicio habitual. Intentar sobresaturar un modelo, ChatGPT, el que sea, para que deje de responder, saturarlo con preguntas y que se caiga. Una cosa importante también, que seguro que has comentado en tus posts, es que son altamente consumidores de recursos, ¿no? Tanto el entrenamiento, bueno, pues haciendo determinadas preguntas y sobrecarga, puedes llegar a tirar un modelo. Vulnerabilidades en la cadena de suministro. Otro es muy interesante, porque muchos de los modelos de IA, incluso los que podemos desarrollar en casa, usamos APIs, herramientas, soluciones, datos de entrenamiento de terceros, ¿no? Y son, en lugar de atacarte a ti, pueden atacar a ese tercero. Está muy en boga en seguridad también la protección de la cadena de suministro. Divulgación de información sensible, es decir, que es la 6 que el modelo saque información pues, que no debe sacar un dato personal, información confidencial de una compañía, etcétera. Otra cosa muy importante también es lo mismo, que también lo hablamos, es otorgar demasiada autonomía al modelo, ¿no? Es decir, que no haya una supervisión humana de esas decisiones que toma, ¿no? Darle demasiada autonomía para tomar decisiones automáticas. Eh, bueno, eso también está relacionado, dependencia excesiva, ¿no? Confiar ciegamente en las salidas del modelo, que nos puede llegar a malas decisiones o incluso problemas legales. Robo del modelo es otro de ellos, que te puedan robar incluso tus datos de entrenamiento o tu modelo. ¿Cómo podemos evitarlo? Es decir, todo esto, pues muchos de los mecanismos son de la seguridad tradicional, pues control de acceso exhaustivo a los datos de entrenamiento, revisiones, auditoría y monitorización de las salidas, de los sistemas. eh, y muy curioso, para evitar ataques, por ejemplo, los llamados ataques adversariales o de PROM, es entrenar al sistema contra ataques adversariales, que el sistema aprenda a detectar cuando le están haciendo un ataque de este tipo. Eh, Crear entradas especialmente diseñadas, pues no sé, que parezcan normales para los humanos, pero que no lo sean para las máquinas. E incluso se están haciendo pues la federación de datos, ¿no? Pues, un caso de medicina con el que también trabajé, temas de radiografías. Para entrenar un modelo con radiografías de pacientes no hace falta tener las radiografías, ¿no? A lo mejor cada hospital puede entrenar su modelo con sus radiografías y los datos entrenados, el modelo entrenado es el que se comparte entre todos, pero no hay acceso a esas radiografías. El sistema central no tiene acceso a esos datos. Se llama la federación. Vale. Otra forma, por ejemplo, es hacer pequeñas variaciones en la salida de los datos, ¿no? Esto es muy típico de los LLMs, que no saque siempre la misma salida, en incorporar, pues eso, cierta variabilidad en las respuestas, que no sea siempre la misma. Bueno, y hay muchas más técnicas que podéis ver también en OWASP y en otras sobre cómo protegerse pues, contra ataques, ¿no? Si hay modelos que ya lo están usando, muchos de los modelos que son públicos, que usamos todos, pues OpenAI, Gemini, Perplexity, pues ya están usando estas técnicas, ¿no? Ya están usando, pues eso, la variabilidad de la salida, entrenan a sus modelos contra ataques adversariales, eh, tienen gestión y control de acceso seguro, pues a los datos de entrenamiento, a los algoritmos, a las aplicaciones. También lo dices en muchos de tus posts, al final esto es software, son algoritmos, son matemáticas, es decir, no es magia. Pues cosas que podemos hacer también para asegurarlo y que también hacen estas compañías, pues efectuar desde el inicio del desarrollo un modelo de amenazas, es decir, qué amenazas puede tener tu sistema y cómo proteges hasta ellas. Implementar prácticas de programación segura, como todo. ¿Qué sistemas programe? Pues programar estos modelos de forma segura. Realizar auditorías de código fuente, realizar auditorías y monitorización de funcionamiento, eh, gestionar vulnerabilidades, porque al final esto corre en sistemas también, en servidores y en máquinas, es decir, no son etéreos. Pues esas máquinas, esos servidores, esas bases de datos, pues hay que protegerlas, actualizarlas, gestionar los accesos. Y muy importante también, y ya lo cité también al principio, pues implementar programas de formación y concienciación sobre el uso de la IA. Habrás visto en numerosas ocasiones de personas que están incorporando modelos de IA a reuniones o están incorporando modelos de IA para que le arreglen el Excel con el cuadro de Bots, mando de finanzas o, o lo que sea. sin ningún tipo de control, sí.
Bueno, para finalizar, porque tampoco te quiero tener aquí mucho tiempo y bueno, agradecerte que lo hagas. eh, Ha salido, bueno, recientemente, lo sabrás tú mejor, la regulación europea que va a regir un poco todo este tema de la IA en Europa, no solo en España. Y también se ha constituido la ESIA, que es la agencia europea, es agencia europea, si no me equivoco, de No, española, es la española, española. perdón, española de Que la inteligencia tenemos, artificial, la bueno, tenemos nosotros aquí en somos Coruña. gallegos, la tenemos al ladito de casa, la tenemos Sí, aquí en Coruña. estamos en Coruña. Entonces, claro, ¿cómo crees tú o cómo ves cuál va a ser el impacto de esta regulación europea, perdón, en los requisitos de este tipo de modelos, bueno, desde el punto de vista de seguridad, confidencialidad, etcétera, etcétera? Segundo lugar, ya no a nivel de seguridad, que posiblemente, por lo que dices, la mayoría de los modelos ya implantan temas de seguridad, ¿no? Y las mejores prácticas, unos más y otros menos, pero bueno, las implantan. Pero más allá de la seguridad, a nivel regulatorio, los modelos actuales, que son principalmente americanos los que usamos, hay alguno Mistral que es francés, hay el DeepSeek que es chino, hay otros, pero la mayoría, no nos engañemos, son americanos. ¿Están preparados o tienen versiones europeas o valen las americanas? Como conclusión o como cierre, tenemos que tener miedo las empresas que implantemos o que usemos modelos de IA, de que un momento dado pasen a estar prohibidos e incluso recibamos multas por usarlos. No sé, ¿cómo lo ves? A ver, para empezar por el final. Eh, ¿Debemos tener miedo? Yo creo que no debemos tener miedo a las empresas. No debemos tener miedo. Sí debemos tener precaución. Ser precaución y ser proactivos en el uso de los modelos de inteligencia artificial que se vayan a implantar. Esta ley va a entrar en vigor por tramos. De hecho, una parte de la ley ya ha entrado en vigor a principios de año. Por ejemplo, las prohibiciones y obligaciones generales entraron en vigor en febrero. En agosto entrarán en vigor normativas para los LLMs, ¿vale? Y entrará en pleno funcionamiento la ESIA y el régimen sancionador en agosto de este año. Y la ley se prevé que entre, bueno, se prevé no, entrará en vigor completamente en 2026 y en algunos casos, algunas cláusulas en el 2027. Yo creo que esta legislación clasifica, lo hace muy bien. Yo tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Al principio, cuando se hablaba de esto, y voy a ser muy sincero, tenía dudas, ciertas dudas sobre la regulación, que no fuese pues, a frenar un poco la innovación y que al final en Europa no nos quedásemos siempre a la cola por los enormes corsés que nos ponemos. Pero también es cierto que un libre albedrío y un campo ancha es Castilla, como se suele decir, para el uso de estos sistemas, pues tampoco me parecía lo más adecuado. Yo creo que la ley depende cómo se vaya a implantar, es decir, cómo se vaya a implantar y cómo se vaya a usar. Existen usos de IA prohibidos. Esta ley también implica un poco con el Reglamento General de Protección de Datos, que el Reglamento General de Protección de Datos ya decía o ya dice también que no se permite tomar decisiones automatizadas sobre las personas sin su conocimiento, sin su ¿cómo se dice? Sin su consentimiento expreso, no me sale la palabra. Entonces, bueno, hay IAs que estarán prohibidas, ¿no? Por ejemplo, ojo, esta ley es importante, no lo he dicho. Aplica a empresas ciudadanas, no aplica para usos militares y de seguridad nacional. Militares y seguridad nacional quedan excluidos, ¿no? Pues, por ejemplo, cosas que estarán prohibidas hacer con IA, pues reconocimiento biométrico masivo. Es decir, no se puede hacer un reconocimiento biométrico masivo, no se podrá usar para el mal, por así decirlo, por ejemplo, para explotar vulnerabilidades. La IA se está usando tanto para defenderse en las herramientas de ciberseguridad habituales como para atacar, porque hacerse un bot o hacerse un script o hacerse un programa malicioso, incluso hacerse un malware con inteligencia artificial es mucho más sencillo de lo que era antes. Entonces, esto va a estar prohibido. Las habrá de alto riesgo, como el diagnóstico médico, infraestructuras críticas, de riesgo limitado. Dependiendo de qué riesgo tenga el sistema que tú quieres implementar, que tú quieres desarrollar o que tú quieres usar, pues tendrás que tener una serie de medidas y gestionar los riesgos de una forma o de otra forma. Es cierto que el régimen sancionado también es importante, es también elevado como el RGPD, es decir, puede llegar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global de una compañía. Poca broma, me refiero, no son baladís las sanciones.
¿Y cómo estamos preparados? Pues yo creo realmente que no estamos muy preparados, es mi sensación, ¿no? Casi todos los modelos, como ya sabes, son modelos americanos. Hablabas de chino también, de DeepSeek. Yo no sé por qué les preocupa tanto el chino y parece que no preocupa el americano. A mí me preocupan los dos. Y en Estados Unidos no existe este tipo de legislación. No hay reglamento general de protección de datos ya, y tampoco hay una ley. Sí que hay comités, sí que hay juntas asesoras sobre el uso de la inteligencia artificial, pero no existe una ley de uso, ni un reglamento, ni un procedimiento como tal. Entonces, a mí me preocupa cómo se van a implantar estos sistemas y supongo que tendrán que prepararse y que adecuarse, porque si quieren operar en Europa, tendrán que estar adecuados, igual que el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, las empresas americanas que tratan datos de europeos y tratan datos en Europa tienen que adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos. Vale, vale, pues en principio muchas gracias, ¿no? Y final, muchas gracias por todo lo que has comentado. Sí, veremos cómo se adaptan. Hemos visto cómo algunas empresas ya, por lo menos recientemente, han dejado de desarrollar o de montar los nuevos versiones de modelos en distintas, por ejemplo, Meta, etcétera, etcétera, para Europa, precisamente por otros problemas. Pero bueno, se tendrán que adaptar, no quedará otra de un modo o de otro. El problema será para las empresas que ya han desarrollado un modelo, han utilizado un modelo, han montado un modelo, han hecho toda una tal, y a lo mejor se encuentran con que el modelo, pues a lo mejor hay que cambiarlo, o hay que retocarlo, o hay que redesplegarlo, o hay que reentrenarlo, o hay que, ¿sabe Dios qué? Pues nada, muchas gracias, se Interesante nos también, acaba el porque tiempo. ya hay la primera sanción a OpenAI, no por esta, sino por creo que fue por el reglamento de protección de datos. A OpenAI en Italia le cayeron 15 millones de Mm, euros, ¿no? Por usar sí, sí, datos personales para entrenar el modelo. sí, creo el post del tema este. Empresa, no sé qué. Bueno, no era OpenAI, la que subí yo es otro, Réplica se llamaba la empresa. Pero bueno, sí, también hizo algo parecido. Pero bueno, Lo nada, confirmo. pues muchas gracias por estar, porque se nos acaba el tiempo ya y bueno, espero que haya oportunidad de desarrollar más según vaya evolucionando esto. Pues Vale, un auténtico placer, Antonio, y espero no haber sido muy aburrido. no, seguro que no. Bueno, hasta luego. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.